Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablando de elecciones generales. Les contamos el último sondeo de Sociométrica para El Español que confirma que Pedro Sánchez ha llevado al PSOE a su peor resultado en los últimos 50 años. La debacle de la izquierda es una realidad en esta encuesta. Añade El Español que la suma de la izquierda no nacionalista caería por debajo de su mínimo histórico, el peor resultado en medio siglo. En caso de celebrarse unas elecciones generales, PP y Vox superarían con holgura los 200 escaños. De hecho, la encuesta confirma que se ha roto la aritmética de bloques y que ya existe una transferencia de antiguos votantes del PSOE, más del 5%, que hoy apostarían por Vox. El partido de Santiago Abascal también recibe una importante cantidad trasvasada desde el Partido Popular. La encuesta muestra que Sumar solo retendría el 45% de su electorado, un 22% volvería a Podemos y más del 10% al PSOE. Aún así, Podemos seguiría sin alcanzar el 5% de voto nacional y se quedaría fuera. Respecto al anterior sondeo, al de enero, el PP ronda cifras similares, mientras que el PSOE se hunde, arrastrado por la tragedia de Adamuz, el anuncio de la regularización de inmigrantes y la derrota en Aragón. Bueno. Pues en estos momentos tenemos a la izquierda, tomada como el conjunto de la suma de Partido Socialista y de todos los partidos a su izquierda, que no son de corte nacionalista, pues estaría en su peor resultado desde que se inició la democracia. Su peor resultado en medio siglo. Su peor resultado de la historia reciente española. ¿Nos extraña eso? Hombre, yo no creo que nadie se extrañe. Todavía me encuentro a gente que anda diciendo, no, pero seguro que Pedro Sánchez al final logra movilizar en el último minuto. Me imagino que la gente que dice eso pues son los que, de haber vivido en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial en 1944, estarían diciendo lo de no, pero Hitler está preparando un arma secreta en... No hay armas secretas. Si en algo se parece Sánchez a Hitler, y no me gusta hacer esas comparaciones, o sea que tómenla ustedes simplemente en lo que vale, si en algo se parece Sánchez a Hitler es que en estos momentos está en su búnker moviendo divisiones imaginarias sobre un mapa y tratando de resistir como sea, pues tampoco sabe muy bien para qué. No hay ninguna opción de que Sánchez repita el gobierno Frankenstein. Además no hay ninguna opción desde hace muchísimo tiempo, y a medida que va avanzando la legislatura, las opciones se disipan todavía más. No existe ya ninguna carta mágica con la que poder aferrarse al poder. Los comodines habituales, Franco, la extrema derecha, todo eso ya no funciona hace muchísimo tiempo. Lo han utilizado tanto que al final han conseguido al revés, que de repente te encuentres en las encuestas con que la juventud española se está volviendo franquista, gracias a Pedro Sánchez. O sea, cuando se incide en la descalificación como mantra para tratar de concitar apoyos, corres el riesgo de que si la opinión que la gente tiene de ti es suficientemente mala, aquellos a los que descalificas pues terminan suscitando simpatías. Es inevitable. Dicen, uy, que Sánchez critica a Vox, pues entonces Vox tiene que ser una cosa magnífica, ¿no?, para que este tío canalla les critique. Bueno, estarían el PP y Vox en estos momentos en los 206 diputados, creo recordar, según la encuesta del Español. O sea, están que se salen la suma de los dos. Bueno, quien se sale es Vox, luego lo veremos en el siguiente bloque informativo. El PP, más o menos, según la encuesta de Sociométrica para El Español, pues estaría donde estaba en 2023. En 2023 sacó 137 escaños y ahora sacaría pues 140.
Vamos, más o menos lo mismo, pero Vox se dispara al alza y se come todos los escaños que pierden el PSOE y los partidos a su izquierda. ¿Alguien se puede extrañar? Miren a su alrededor, salgan a la calle, hable con los jóvenes que no encuentran para alquilar un piso, no encuentran un trabajo que no sea una basura, o se tienen que pirar de España para tratar de abrirse camino, y que ven cómo, pues aquí tenemos un gobierno que se dedica a robar todo lo que puede, que se dedica a beneficiar a todo aquel que no es español, o a todo aquel que siendo español odia a España, y que a los españoles nos trata a la patada. ¿Cómo extrañarse de que la izquierda se hunda? Además miras a los líderes y dices, ¿pero qué tenemos en la izquierda? Pedro Sánchez, el galgo de Paiporta, Yolanda Díaz, que es un trasplante de Barrio Sésamo al mundo de la política, Irene Montero, la suelta violadores, Rufián, el que ha corroborado la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, transformando 18 meses en 10 años, que sigue ahí apalancado en su escaño. ¿Qué hay en la izquierda? Si es que no hay nada. Hay gente que a lo que se dedica es, pues por ejemplo, a promover una invasión migratoria que nos llena España. Pues hombre, la mayoría de la gente no viene a dar por saco y trata simplemente de abrirse camino, pero con que haya una reducida minoría que se dedique a violar a mujeres, a atracar a señores, a palizar a ancianos, pues ya la tienes montada en los barrios. A eso se dedica la izquierda. Y a resucitar los lemas nazis contra Israel. Esas son todas sus ocupaciones últimamente. Y robar. Eso sí, por todos los medios, legales o ilegales. Alguien se puede extrañar y la cosa va a ir a peor. Por eso vengo diciendo hace tiempo que si al final Sánchez resiste hasta 2027, nos va a hacer un favor a todos, y es que va a dejar a la izquierda española en el umbral de la extraparlamentarización. Con lo cual habrá hecho 3 cosas buenas en sus años de mandato. Primera, no imponer el pasaporte COVID a los españoles, a diferencia de lo que pasó en otros países. Segunda, dar la nacionalidad a la ajedrecista iraní esa que se negaba a competir con velo. Y tercera, destruir al Partido Socialista. Delenda est, Partido Socialista. Bueno, en Francia crece la indignación por el terrible, el cobarde asesinato de un militante de derecha a manos de una turba de gente de la extrema izquierda. Escuchen. En Francia crece la indignación tras la muerte de Quentin en Lyon. El joven de 23 años fue hallado el jueves por la noche a orillas del río Saona y falleció este sábado, víctima de los golpes propiciados 2 días antes en plena calle por los supuestos miembros de una llamada Guardia Joven, el grupo radical denominado antifascista. Y es que la Guardia Joven es un grupo creado por el diputado de la Francia insumisa, Raphaël Arnaud, de la extrema izquierda. Los abogados de Quentin denuncian que sufrió una emboscada preparada metódicamente por individuos organizados y entrenados que formaban parte de este grupo violento y radical. La Fiscalía investiga ahora este caso, que va a ser tratado como homicidio con agravante. Y en las calles de Francia continúa la conmoción por la muerte de este joven, que era un aplicado estudiante de matemáticas, aficionado al tenis y que se había convertido recientemente al catolicismo. De él dicen que siempre había defendido sus convicciones de una manera no violenta y no tenía antecedentes penales. Muchas son ahora las voces que vuelven a criticar que la extrema izquierda representa un peligro para las instituciones y para la sociedad. Hace tiempo, Luis Manuel Pérez Velasco sacó un estudio sacó un libro que se llamaba Prendiendo la Mecha, donde se analizaban todas las noticias sobre violencia política a lo largo de los años de democracia. 95%
de la violencia política siempre va de los mismos a los mismos, de la extrema izquierda o los separatistas contra los que no son separatistas, contra la derecha y contra los católicos. 95% de las agresiones, intimidaciones, etcétera, etcétera. La violencia es fundamentalmente unidireccional, siempre viene del mismo lado. Mientras que en la derecha, como en todas partes, pues hay piraos, y puede haber algún pirao con manías asesinas, claro que sí, cómo no. Igual que puede haber ladrones, puede haber maltratadores, puede haber abusadores, puede haber pederastas, claro que los puede haber en todas partes, en todos los grupos humanos. La diferencia es la reacción del grupo cuando uno de sus miembros hace algo censurable. Y mientras que en la derecha se produce un rechazo inmediato y por supuesto un desmarque de quienes puedan utilizar la violencia política, sin embargo en la izquierda no solo no se produce ningún desmarque, sino que se produce una justificación. Recuerden ustedes lo que pasó en Estados Unidos con Charlie Kirk. Fueron decenas de miles los activistas, militantes, simpatizantes del Partido Demócrata que llenaron las redes sociales de mensajes del estilo de bien, se han cargado a Charlie Kirk, bien, se lo merecía, por supuesto que eso debería repetirse. Ese tipo de mensajes. Bueno, pues aquí he visto en España algunos mensajes de esos. Un tío en las redes ahí diciendo, wow, se han cargado un nazi en Francia. Primero, no era nazi. Segundo, y si lo fuera, el asesinato está justificado. No me diga. Qué interesante. Ese es el problema de la izquierda. La izquierda no tiene anticuerpos frente a sus propios asesinos, frente a los más violentos en sus filas, y no los tiene porque en el fondo considera que todo vale para alcanzar el poder y para mantenerlo. Es la mentalidad del gulag trasplantada a la lucha dentro de un marco democrático. 24 horas tardó Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, es decir, la coalición de izquierdas de allí, en decir algo sobre el asesinato de este joven. A las 24 horas salió a hablar de empatía, pero así, con esa langue du bois que tienen los políticos que quieren condenar sin condenar y ese tipo de cosas. Claro, que pues todo apunta a que los ejecutores de este joven estaban vinculados al partido de la Francia insumisa. Inexplicablemente todavía no hay detenciones, o sea, tenemos vídeos de la agresión mortal, donde le dan una paliza entre 12 tíos que al final le matan. ¿Y qué estaba haciendo este joven? Pues estaba haciendo algo muy simple. La izquierda apestosa, la izquierda francesa apestosa, había convocado un acto antisemita y allí se presentaron las mujeres del colectivo Némesis, que es un colectivo feminista de derecha, a protestar contra el acto. Y dentro del cordón de seguridad de las que protestaban estaba este chico. Y entonces, pues los otros le dieron una paliza y le han matado. Bueno, ¿y aquí qué opinan los jóvenes? Aquí, pues escuchen, porque El Español publicaba ayer en esa encuesta elaborada por Sociométrica algunos datos interesantes sobre qué piensan los españoles y los jóvenes en particular de la regularización masiva.
Un 67,4% de los españoles rechaza la decisión del presidente Pedro Sánchez de impulsar la regularización masiva de inmigrantes ilegales, según una encuesta que publica El Español. El rechazo se intensifica entre los más jóvenes, los que van de los 17 a los 35 años. Ahí alcanza el 89,3%. Es decir, 2 de cada 10 menores de 35 años rechazan la regularización masiva. En este tramo de edad se configura como el más crítico con la regularización y expresa la mayor inquietud en cuestiones como el mercado laboral, los servicios públicos o la cohesión social. En términos generales, el 69% de los encuestados considera que el anuncio puede generar un efecto llamada. El sondeo también recoge percepciones relativas a la seguridad. El 67,6% de los consultados considera que esta regularización masiva podría permitir la obtención de permisos de residencia a ilegales que delinquen habitualmente. En consecuencia, el 82% sostiene que deberían ser expulsados de España aquellos solicitantes que no acrediten carecer de antecedentes penales. Este porcentaje asciende hasta el 94,4% entre los jóvenes de hasta 35 años. Según la encuesta de Sociométrica, el 41% de los encuestados considera que la regularización masiva responde a una estrategia orientada a ampliar el censo electoral, mientras que el 29% lo vincula con la necesidad de recuperar apoyos parlamentarios en el bloque de izquierdas. Bueno, 2 de cada 3 españoles en contra de la regularización masiva de Vox, de Sánchez, lo cual implica, por supuesto, que hay muchísimos votantes de la izquierda en contra de la regularización masiva de Sánchez. Pero es que si nos vamos a los jóvenes, entendiendo por jóvenes menores de 35 años, el rechazo crece hasta 9 de cada 10. ¿Comprenden ustedes por qué ahora Vox es primera fuerza entre los menores de 35 años? Bueno, en realidad es primera fuerza entre los menores de 45. O sea, cada vez va ampliando más la franja de edad donde ya es primera fuerza. Pues es normal. Yo soy una persona que siempre he sido partidario de la inmigración y lo sigo siendo. Yo creo que la inmigración aporta riqueza cultural, aporta riqueza económica y aporta riqueza social. Pero claro, si se la hace bien, una avalancha de inmigración masiva donde te meten no sabes qué, incluyendo violadores, pederastas, potenciales terroristas, ladrones, asesinos, pues oiga, eso no es una inmigración bien ordenada y eso trae pues muchísimos problemas sin aportar absolutamente nada. Y de hecho, a quien más daña esa inmigración masiva es a los inmigrantes que han venido por las vías normales y llevan en España muchos años trabajando sin molestar a nadie y contribuyendo. Porque esos inmigrantes son, por regla general, los que tienen que convivir con la avalancha que viene en los barrios periféricos de las ciudades, mientras que los señoritos de la izquierda, con sus coches híbridos, viven en el centro de la ciudad sin mezclarse con esa gentuza a la que traen en manada. Esa es la situación. ¿Cómo no van a estar los jóvenes masivamente en contra cuando ellos son los que van a ser principales perjudicados? Porque los que vienen a competir no compiten laboralmente ni para conseguir una casa, ni para conseguir cita en el médico con las hijas de Zapatero. Esas tienen el futuro resuelto. Con quien compiten es pues con los jóvenes que ahora intentan abrirse camino y ni encuentran trabajo bien remunerado, ni encuentran una casa, ni encuentran nada de nada. Y encima les meten a 500.000, que luego serán 2 millones de más competidores por unos recursos cada vez más escasos. Y mientras tanto el PSOE robando. Pues normal que los jóvenes voten masivamente en contra de la regularización masiva. Y al final, dices, ¿y quién está en contra de esa regularización? Pues Vox. Bueno, ahora el PP parece que dice que está en contra, pero después de haber estado a favor, bueno, de arrepentidos está lleno el reino de los cielos. Si es que el arrepentimiento
es sincero. Bueno, en Ucrania pues tenemos detención de un exministro de Zelensky. Escuchen. La Agencia Anticorrupción de Ucrania ha detenido al exministro de Energía y Justicia, a German Galushenko, cuando intentaba salir ilegalmente del país. Galushenko está imputado en el mayor caso de corrupción destapado en Ucrania desde el inicio de la guerra, ya que presuntamente habría contribuido a que el ex socio del presidente Volodymyr Zelensky cobrara sobornos por valor de más de 100 millones de dólares a contratistas de la empresa estatal Ergoatom. El líder de la trama y varios implicados huyeron antes de que se hiciera pública esta investigación. Sin embargo, Galushenko fue capturado en su huida. Este caso de corrupción, conocido como el caso Midas, ha obligado al propio Zelensky a realizar cambios profundos en su gobierno y en su gabinete para intentar alejar la sombra de la corrupción de su propio entorno. Bueno, en Ucrania, ya informamos de ello en su día, pues ha estallado un escándalo de corrupción inmenso ligado a todo lo que es la red eléctrica y en particular a la central nuclear de Zaporizhia. Vamos, que estaban robando como cerdos decenas de millones de dólares. ¿Y quiénes lo estaban robando? Pues básicamente una trama de gente liderada por el jefe de gabinete de Zelensky, amigo de Zelensky y socio de Zelensky en algunas operaciones empresariales antes de que Zelensky fuera presidente, y el que era ministro de Justicia y luego ministro de Energía, que es este que ahora ha intentado huir del país para no responder ante la justicia, y le han pillado y le han detenido. Básicamente, pues a quien se ha detenido es al Ábalos de Zelensky. Perdón, a quien se ha imputado es al Ábalos de Zelensky, y a quien se acaba de detener es al Bolaños de Zelensky, para que nos entendamos. ¿Ustedes creen que si Ábalos y Bolaños estuvieran implicados en una red corrupta, Sánchez sería inocente? ¿No sabría nada de lo que hacían sus subordinados estrechos? Anda, si es que Ábalos está implicado en una red corrupta y todos pensamos que es imposible que Sánchez lo ignorara, ¿verdad? Bueno, pues con Zelensky pasa lo mismo. ¿Es posible que Zelensky ignorara que su mano derecha y jefe de gabinete y su ministro de Justicia y Energía estaban robando como cerdos con la red eléctrica ucraniana? Es difícil, ¿verdad?, que no supiera nada. Y es que ese es el problema. La pregunta con lo de Ucrania, que lo he dejado claro siempre desde el principio. Aquí hay unos buenos, que son los ucranianos, y unos malos, que es Putin. No los rusos, Putin. Y los buenos, no Zelensky, los ucranianos. Pero Zelensky, pues yo lo siento, pero pienso que es un ser que por supuesto que tenía que conocer la corrupción. Y lo que me pregunto, viendo cosas como que Europa, nuestras corruptas élites europeas, han estado insuflando dinero al gobierno de Zelensky, pero al mismo tiempo le vendían hidrocarburos a Rusia, con lo cual Rusia compraba armas con las que seguir la guerra. Perdón, le compraban hidrocarburos a Rusia, con lo cual Rusia compraba las armas con las que seguir matando ucranianos y prolongando la guerra. Cuando yo veía todo eso, pensaba, aquí hay gente haciendo negocio. Por supuesto en las corruptas élites de la Unión Europea, pero también en el gobierno de Zelensky. En fin, lo dicho, aquí hay unos buenos en la guerra entre Rusia y Ucrania y unos malos. Los buenos son los ucranianos, no Zelensky. Los malos es Putin, no los rusos. Y esa diferencia es fundamental. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que varias escuelas públicas de Texas están bajo investigación estatal por apoyar miles de paros estudiantiles para protestar contra la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El gobernador Greg Abbott ha pedido que las escuelas que faciliten las protestas sean despojadas de la financiación estatal. Entre tanto, la CIA publicó un nuevo vídeo de reclutamiento en idioma mandarín con la esperanza de atraer a soldados chinos para que deserten en medio de una importante agitación dentro del Ejército Popular de Liberación, donde 2 generales han sido destituidos por el presidente Xi Jinping. El nuevo vídeo, titulado La razón para dar un paso adelante para salvar el futuro, sigue una serie de vídeos que datan de finales de 2024 y que, según la agencia, han tenido éxito a la hora de animar a algunos chinos a desertar o cooperar con Estados Unidos. Y finalmente contarles que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el que advierte que el oeste del país se enfrentará a un sistema de baja presión que traerá lluvias y nevadas en zonas montañosas a inicios de esta semana. El servicio también mantiene un riesgo leve de tormentas sobre partes del norte de Florida. Las condiciones podrían generar ráfagas de viento dañinas y algunos tornados aislados. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams.